Hola, bienvenidos a otro capítulo de Cómics y Cola o Cómics y Soda. Aún no sabemos qué título va a ser el definitivo para lo que sea este tipo de canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de uno de los álbumes europeos que cambió el paradigma o que cambió mi paradigma de cómo leer este asunto de los cómics. Normalmente crecemos con el paradigma de primero el infantil, de los cómics que tienen que ver con la pequeña Lulú, las adaptaciones de la Pantera Rosa, quizá Mafalda, aunque Mafalda no es tan infantil como parece. Y después con los superhéroes, y después como que nos quedamos encajonados con que los cómics son eso. Nos quedamos encajonados con un paradigma. En mi caso era Barry Windsor Smith, Los Hombres X, Jim Lee, Ralph Liefeld, etc. Y siempre hay un artista como que rompe ese paradigma. Normalmente para los que crecimos con el cómic gringo, quien rompió ese paradigma fue Moebius, el artista francés maravilla que hizo cantidad de cosas en muchos medios, no solamente en el cómic. Pero para mí, en lo que fue esto del cómic, visto como algo que no fuera meramente la tira infantil o que no fueran superhéroes, fue François Schuiten, un artista belga que viene de una familia de arquitectos y que cuando yo leí este tomo es la fecha que me deja embobado la calidad de todo, del arte, del dibujo, etc. El escritor es Benoit Peeters, pero el artista es Schuiten, también es el que conceptúa casi todo esto. Esto pertenece a una serie de álbumes que se llaman Las Ciudades Oscuras, y el tema principal de esta serie, por no decir de Schuiten siendo un fulano que viene de una familia de arquitectos, es la arquitectura. Siempre juega con la arquitectura fantástica, seres humanos que están en el borde del descubrimiento científico de algo, de descubrir algo nuevo, que se combina con esa arquitectura y también normalmente con una exploración formalista de determinado uso de técnicas. No va a ser gratuito que tanto en la portada tengamos a los personajes principales, Milena y Giovanni Battista, los tengamos a blanco y negro, mientras que esta pintura es una pintura de la torre, está a color, junto con otras pinturas a color, igual que sucede que Giambattista va a tener sueños de la protagonista y los sueños de ella son a color. La torre en particular versa sobre una torre ficticia que puede ser la Torre de Babel. Él es uno de los cuidadores de las tantas o de los tantos pisos de dicha torre. Él nació en la torre, nunca ha conocido la torre desde afuera. Es como si la torre fuera el universo o representara el planeta Tierra. Es decir, todos nacimos en el planeta Tierra, pero ninguno ha visto el planeta, o muy pocos han visto el planeta Tierra desde afuera. La torre es tan inmensa que puede ser a la escala de un continente, elevada hacia las alturas del infinito, y mucho trata de que Giovanni Battista, se llama el personaje, que es homenaje a un artista del que hablaré ahora, es un cuidador de un segmento de la torre. Él básicamente que tiene que cuidar que no se vaya descarapelando, que no se vaya cayendo, y entonces tiene que ir cuidando segmento a segmento esos pedacitos de la torre. Nótese la representación, la inmensidad de la torre. O sea, no hay un espacio en que la escala arquitectónica, en contraste con Giovanni, todo sea inmenso. Estas columnas son inmensas. Aquí está Giovanni, estas columnas son inmensas. Y esto es el sector que a él le tocó cuidar, que es kilométrico. Nótese la profundidad aquí en esta viñeta. Nótese la profundidad de la torre. Es como si fuera la Torre de Babel. Y él vive ahí desde hace muchos años. No dan un origen de quién es su familia ni demás. Pero él vive ahí y se mantiene de su granjita, se mantiene de sus gallinas, de los huevos que le dejan las gallinas. La historia comienza con que él tiene que estar siempre en contacto con la base de la torre. O sea, con unos personajes que viven en la base de la torre, que son quienes les dan las órdenes, quienes lo pusieron ahí, quienes le dieron el encargo, y sin embargo que ya tiene muchísimo tiempo que no sabe nada de ellos,
y que la torre cada día se descarapela más y él sigue sin tener noticias de los fulanos de la base. Entonces el buen Giovanni pues un día se ve obligado a emprender el viaje porque ya no le quedan suministros, porque ya suministros para arreglar su segmento de la torre, por no decir los personales. Esto es una granja, pasto, un granero. Aquí está destilando su propio licor dentro de una torre. El concepto de una torre inmensa del tamaño de un continente es fascinante. La idea de que alguien tuvo que haber puesto ladrillo tras ladrillo de un continente dirigido hacia el cielo, ya de por sí es brutal. Y aquí termina el primer capítulo con Giovanni decidiendo que él tiene que emprender el viaje hacia la base, que no es un viaje cualquiera, es una peregrinación algo larga, para contactar con los de la base y saber pues qué sucede, ¿no? Y él empieza ya su camino. Insisto, nótese la inmensidad de la torre, hay gaviotas volando, quién sabe a qué altura está la torre, no se ve el planeta Tierra desde ella, porque las nubes lo cubren. O sea, esto es muchísimo más alto que cualquier torre de Dubái. La escala, la arquitectura, esto es, para mí, esto a la fecha es algo que cautiva. El tema de la arquitectura para François Schuiten es muy importante. Él viene de una familia de arquitectos. Creo que su papá, su abuelo, sus tíos, algún pariente de él participó en lo que se llaman las fachadas falsas de Bruselas. En Bruselas, para tapar las vías del tren que se veían muy feas, hicieron unas fachadas de casas muy bonitas para taparlas. Y parece que hay casas cuando realmente no hay nada, es el tren que está pasando atrás. Creo que él participó en ello. Diseñó una estación del metro de París dedicado a Julio Verne. Julio Verne es una de sus grandes inspiraciones. Y en este caso, la torre es una historia completamente alegórica y lo que él hace es una especie de homenaje a un artista, no sé si es del siglo XVIII, que se llama, igual que el protagonista, Giovanni Battista Piranesi, un grabador que hizo algo que se llama las cárceles imaginarias. Y esto es como que un homenaje a ese trabajo, pero también es un homenaje a la técnica de Doré en la forma de grabado. Claro, yo entiendo que esto no lo grabó, que esto lo dibujó a tinta, pero la técnica busca reproducir el efecto de los dibujos de Doré. Aquí vemos que para tratar de llegar más rápido a la base, al larguísimo, infinito camino a la base, Giovanni se inventa una especie de paracaídas que, si asimila a algo que se haya visto por ahí en planos de Leonardo, no es coincidencia. Y el paracaídas, en vez de llevarlo hacia abajo, lo lleva hacia arriba. Y entonces empieza toda una odisea de Giovanni por la continental y majestuosa torre en la que vive. Y se pierde en el camino y tiene cantidad de aventuras. Y va a conocer a una ciudad, insisto, la torre es monumental, la torre es como si fuera un continente erigido hacia el cielo, entonces claro que hay ciudades, si no es que hay países enteros contenidos en ella. Se encuentra con un viejo sabio y aquí es cuando se desarrolla un tanto el tema de los misterios de la torre. ¿Realmente quién conoce a las personas de la base? ¿Alguna vez existieron? ¿Qué hay en la cima de la torre? ¿Alguien llegó a la cima de la torre? ¿Cuál es el centro de la torre? Vamos a descubrir que uno de los secretos de este personaje sabio que conoció aquí Giovanni, que se llama Elías, y a su hija Minerva, de la que se va a enamorar. Siempre hay un toquecito de romance en estas historias. Que Elías tiene el acceso a una biblioteca que le está tratando de dar las claves para comprender el mundo. Aquí se ven los modelos del universo del siglo XVII, los de Ptolomeo, creo.
Y todo en pos de tratar de comprender la torre, dónde estamos viviendo, porque nadie la ha visto desde afuera. Inclusive hay diferentes versiones de cómo fue construida, pero aparte de cómo luce desde fuera. Y entonces acá Giovanni descubre una galería de pinturas con diferentes versiones de la torre. Que estén en color no es mera casualidad. Y entonces habla la base, los pioneros, los que construyeron hacia arriba, después que hubo guerras, después versiones diferentes de la torre. Te tendré que decirlo en voz alta, que es una versión completa de la de Bruegel. Si se nota, esto es un catálogo dedicado a la arquitectura, construido sobre una historia muy entretenida, que también tiene unos asuntos demasiado esotéricos. Es muy alegórica. A la fecha, no sé si es porque me gusta tanto que no quiero darle una interpretación final, o que soy muy flojo para hacerlo, pero yo recuerdo que una vez soñé que entendí de qué trataba, o sea, entendí toda la clave para entender bien la torre. Y aunque suene más esotérico, no deja de ser una lectura fascinante, nada más en su plano llano. Aquí Giovanni se pone a estudiar todos los libros del sabio Elías para decidir si va a seguir su camino a la base. El personaje, si parece conocido, de Giovanni, es barbudo, regordete, que eso es interesante. Un protagónico aventurero que es regordete está basado en la figura de Orson Welles cuando hizo Falstaff. Y aquí Elías le enseña un gran secreto, que si Elías bien no sabe cómo es la torre desde fuera, que nadie la conoce desde fuera. Ok, tenemos aquí una secuencia romántica, muy europea, muy belga-francesa. Pero a lo que quiero llegar es que Milena es la que le enseña el secreto de Elías. Y el secreto de Elías es que él puede llegar al centro de la torre. O sea, aquí se están asomando y este es el centro de la torre. Y es tan grande que por supuesto no hay nada más se escucha su eco. Todo es oscuro, no se ve nada hacia arriba, no se ve nada hacia abajo, es una inmensidad oscura. Si todo esto suena a alegoría, lo es. Aquí tenemos un sueño en el que, ya le iba a decir Orson Welles, en el que Giovanni está deconstruyendo oníricamente la torre y después tiene sueños de ansiedad con Milena. Es maravilloso este libro. Sé que Moebius es el artista que rompió el paradigma para muchos, pero para mí fue este libro en particular. Tiene muchísimo cariño por la arquitectura, la cantidad de referencias. Esto estoy seguro que es referencia a algo, aunque no ubico a qué. La cantidad de referencias, la manera en la que está dibujada. François Schuiten en una entrevista decía que una de estas, ellos no le llaman páginas, les llaman láminas. Una de estas láminas se tiraba 5 o 6 días en hacerla, lo que quiere decir que este álbum de unas 60, no, serán menos de unas 40 y pico páginas, podía tardarse 2 años en dibujarlo, pero la calidad se nota. Una característica fundamental del cómic europeo es que les interesa la calidad por encima de la periodicidad. Y François Schuiten puede dibujar lo que se le pegue la gana. Aquí están en la cima, siempre van encontrando restos de algo que ya sucedió en otra ocasión, de batallas ya perdidas. Este es ¿Osario se llama? No deja de ser una lectura así empedernidamente fascinante. Cuando se llega al final, no lo voy a regalar, véanse este tipo de imágenes. Esto ya es en la cima de la torre. Insisto, la torre es enorme, entonces esto debe estar muchísimo más alto que el maldito Everest. Y
finalmente le alcanza hasta que ve el sol. También esto es muy alegórico, ¿no? Circunstancia alegórica clásica, típica. No puedo dejar de babear cada viñeta. Esto era producido como una página a la vez, o sea, cada viñeta está en la misma página, o sea, todo esto es una página dibujada, con regla. Tuvo que hacer las perspectivas y tirar las líneas de cada una de estas. Es el colmo de la maestría en el arte arquitectónico, y con sus otros homenajes, con sus pequeñas alegorías bíblicas, con sus alegorías a la historia del arte. Y el final tiene una pequeña alegoría a lo que pienso que es la Revolución Francesa, que está sucediendo en color cuando él es de blanco y negro. Quiere decir que pasó de una dimensión a otra. Esta imagen es la que más recuerda a Orson Welles. Nótese que tiene la escultura de Milena atrás de él. Y se sugiere que pudo haber sido un ejercicio de ficción. Es una obra maestra, es una maravilla, es incansable de ver y de leerse y de estudiarse. Hay otros cómics de François Schuiten, no sé exactamente cuántos tomos son los que conforman Las Ciudades Oscuras. Yo tengo 6. En algún momento habrá de reseñar otro. Pero Schuiten también tiene otros trabajos, aparte de esta serie, que siempre son un ejercicio formal. Tiene algunos que son hechos nada más en acuarela, tiene alguno que está hecho en el estilo de Doré, pero lo combina sin llegar al collage, lo combina o lo contrasta con la fotografía. Tiene otro que está hecho con puros pasteles. Tiene otro que está hecho a puro lápiz, que también en algún momento espero hablar de él. Y esto recuerdo que lo conseguí en una convención. Aquí en México eran las Conques. Y no sé qué editorial es. No sé si esto ya es Norma, pero viene con el sello de Metal Horland. No creo que Norma ya les estuviera. Eurocomic fue la editorial. Y la edición es debe ser de 1980 y... adivínale, porque nos dice, vamos a estar atrás. La original de Casterman es del 87, pero no nos dice nada de esta. Debe ser un año después o algo así. Después este libro lo presté, permaneció perdido varios años. Tuve oportunidad de recuperarlo. Ya lo he vuelto a comprar en la versión francesa, no leo francés, pero para tener la edición en el idioma original. Y es un gran objeto de estudio. La Torre, de François Schuiten y Benoît Peters. Schuiten, creo que se pronuncia Schuiten. Alguien que conoce a Schuiten me enseñó a pronunciar su nombre, pero yo no me tomo el café con él, entonces no tengo necesidad de acordarme de su nombre. Y claro, se serializaba en Metal Horland. Schuiten es de la camada de autores europeos surgidos por Metal Horland. Sé que es sacrilegio, pero prefiero a Schuiten sobre Moebius. Si alguien tiene quejas al respecto, puede ponerlas en los comentarios. Si alguien conoce alguna otra obra de Schuiten y quiere que platique de ella, también en los comentarios. Gracias por su atención. Es todo.